Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles 28 de julio. Hoy día vamos a conversar con investigadores de FUSADES porque han hecho un estudio sobre las remesas, un estudio importante que hay que partir de la base, digamos, que las remesas son fundamentales para nuestra economía y para una importante cantidad de población del país. Hay incluso departamentos donde las remesas, donde el 50% de la población vive de remesas o recibe remesas. Eso indica, digamos, la importancia que tiene en el país y vamos a analizar los momentos y los últimos años, los comportamientos que han tenido las remesas. Es interesante y una buena noticia saber que las remesas han aumentado a pesar de la crisis. Hay factores importantes que analizar por qué las remesas han aumentado, pero están en este momento en una cantidad, en un número digamos que nunca antes había estado. Más de 7, vamos a terminar este año con más de 7.000 millones de dólares en remesas, de los cuales casi el 100%, 96% proviene de los Estados Unidos. Esta noche me acompaña Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Buenas noches, Nacho, mucho gusto y a todos los televidentes. Y también nos acompaña José Andrés Oliva, quien es investigador de este Departamento de Estudios Económicos. Buenas noches, José Andrés. Muy buenas noches, Nacho. Un saludo a las personas que nos van a observar y escuchar. Bueno, creo que el tema es importante, es importante. Todos sabemos que el país recibe remesas, que recibe una cantidad importante de remesas, que es un sostén, diría yo, de la economía del país, las remesas, pero hay que tratar de entender, digamos, cómo estamos en relación a otros años, por qué cambian los comportamientos, también hay datos en relación a cómo se recibe la remesa, qué es lo que prefiere el salvadoreño, la forma de recibir sus remesas. Vamos a ver cómo estamos en relación a otros países. Estados Unidos es un país que da remesas a muchas poblaciones y nosotros somos uno de los principales países que recibe esta cantidad de remesas. Ahora, ¿cuánto dinero sale de Estados Unidos por la remesa? Es un dato importante que también vamos a ver. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. A pesar que hay mucha información en el informe que hoy día dio a conocer públicamente FUSADES, vamos a ir parte por parte. Le voy a pedir a Álvaro primero que me dé una explicación global de por qué hacer esta investigación y si es primera vez que la hacen o es una secuencia, digamos, de investigaciones sobre el efecto remesas. Álvaro. Micrófono. Ahora sí, ¿se escucha? ahora sí. ¿Sí? Ahora Okay. sí. Sí, las remesas pues son un factor, un pilar fundamental en la economía de El Salvador desde hace años, desde los años 80 se destacó la importancia de las remesas y en algunos momentos se ha pensado que en la medida que la migración va disminuyendo, las remesas iban a bajar, pero lo que ha ocurrido es lo contrario. Estoy hablando de la década de los 90 hasta el presente, se tenía esta preocupación de que las remesas fueran a disminuir, pero lo que hemos observado es que la migración se intensificó en todos estos últimos 20 años y por lo mismo las remesas familiares han ido teniendo cada vez un peso más grande en la economía del Salvador. Por ejemplo, en algunos momentos era 12, 15%, allá por 2019 se llegó a casi 20%, 21% el 2019. Después
subimos a 24 el año pasado. Vamos a ver, tú estás hablando con relación al Producto Interno Bruto. Vamos a ver la gráfica y tú la vas explicando, que es la gráfica 1, producción. Veamos la gráfica 1 y la gráfica 1 explica exactamente, digamos, cómo se ha comportado la cantidad de remesas que se envía cada año y sobre todo en relación al Producto Interno Bruto. Pero tú decías, teníamos remesas años atrás que llegaban al 15% del Producto Interno Bruto, hoy día creo que estamos en 28, ¿no? O vamos a llegar a 28 este año. Sí. Está un poco lento, No. bueno, entonces dale nomás, mientras sale ahí. No, ese no es el gráfico, gráfica número 1. Bueno, sigue nomás Álvaro, explicando cómo estamos actualmente. Lo que queríamos hacer pues era recordar que el año pasado, al principio de la pandemia, las remesas se derrumbaron casi 40% los primeros meses de la pandemia, y eso nos preocupó bastante, que iba a tener pues un impacto profundo en la economía. Pero a partir de junio en adelante, las remesas empezaron a crecer más y más, al grado que el año pasado cerró con un crecimiento positivo de las remesas, y este año pues estamos viendo crecimientos de 30, de 40%, dependiendo de qué mes, y por eso es que nosotros decidimos estudiar un poco más a profundidad el tema de las remesas, también porque se ha estado discutiendo el costo de transferencia de las remesas, el tipo de transferencia también. Algunos han planteado la hipótesis de que este crecimiento de las remesas se debe a que como hoy la gente ya no puede enviar en efectivo, entonces quizás ahora lo hacen por vía electrónica, pero quisimos indagar en esas hipótesis. Mao, por favor, poneme la gráfica que ya tenemos cuál es, porque es importante analizarlo, pero la gráfica, ay, todo el, Dios mío, ¿qué pasa? Ok, no sirve eso. Ok, yo quería que la gente viera, digamos, el efecto. Tú dices, el 21 no hubo saldo negativo. Perdón, 2020. Ya al cierre de año el total aumentó respecto a 2019. ¿Sí? ¿Por qué las remesas el 2020, que fue un año de crisis, no decrecieron? Sí, ahí es donde profundizamos, y la hipótesis que nosotros planteamos era que esto tenía que ver con el ciclo económico en Estados Unidos. Obviamente 5.3 millones de hispanos perdieron su empleo al comienzo de la pandemia, pero a estas alturas ya lo recuperaron 4.3 millones. Luego también el gobierno de los Estados Unidos, en la administración anterior y la administración actual, pusieron políticas fiscales expansivas para contrarrestar la crisis, y además dieron ayuda económica directa a los hogares. Y esto ocurrió en 3 ocasiones. Ocurrió en marzo del año pasado, en diciembre, y después en marzo de este año, donde se les entregó cheque a las familias. Y muchos salvadoreños pues que viven en Estados Unidos, que son pues dependiendo del año, las cifras se han manejado entre 2.3 millones y 3 millones de salvadoreños. Muchos recibieron estos cheques. En algunas ocasiones, si solo es una persona, $1,200 o $1,400, y si es una pareja que presenta su declaración de impuestos conjunta, pudieron haber recibido hasta $2,800 en un solo cheque. Entonces es la acción del Estado estadounidense, de los gobiernos de Estados Unidos, que se preocupó de mantener a la gente, sobre todo trabajadora, y eso obviamente afectó positivamente a los hispanos, ¿no? O en este caso a los salvadoreños que viven en Estados Unidos, que a lo mejor quedaron sin trabajo, pero no quedaron sin ingresos. Así es. Y la ayuda continúa todavía desde
Desde julio de este año hasta diciembre se va a estar repartiendo un cheque mensual para las personas que tienen hijos de 17 años para abajo. Ok. Ok, veamos el 2019. El 2019, para no ver antes, usted lo puede ver rápidamente, digamos que va, si quiere, veamos el 2017. El 2017 fueron 4.985 millones de dólares, el 2018 5.394 millones de dólares, el 2019 5.655 millones. Todos pensaron que el 2020 iba a bajar, no bajó, subió 5.929 millones de dólares. Y ahora es lo interesante, ¿cuánto está proyectado que podemos llegar a tener para fines de este mes, de este año, perdón? 7.246 millones. O sea, hay un salto. Y la explicación, a ver si nos ayuda también José Andrés, ¿por qué? Ya me explicaste tú por qué no decayó el 2020, pero ¿qué pasa este salto ahora al 2021? ¿Qué factores están influyendo para que las remesas continúen siendo tan fuertes las remesas que nos vienen? Sí, Nacho. Bueno, este esfuerzo que hemos trabajado junto con el director del departamento, Álvaro, también con Antonio Zuleta y mi persona, hicimos este análisis, esta investigación para poderle dar a la nación pronósticos, una visualización de las remesas. Para nosotros, pues, es un tema crucial para la economía, es un pilar macroeconómico importante. Y lo que resalta ahora es que con este pronóstico al que hemos arribado, las remesas alcanzarían 28% del PIB, algo que en ningún momento de la serie había acontecido. O sea, realmente se está llegando a un hito histórico en el hecho de ese monto de remesas que recibe El Salvador. José Andrés, ¿por qué este salto? Porque los saltos fueron aproximadamente en 200 millones, 100 millones más, pero ahora serían 1.000 millones más de 1.000 millones más de un año para otro. ¿Qué efecto? 1.140 millones más. Ya, imagínate. Son 40% más. 40. ¿Por qué de este año, del 2020 al 2021, sube un 40% más, a pesar que el 2020 no bajó, sino que también subió? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Cuando uno mira estadísticamente las series, uno puede hacer asociaciones con factores o elementos para explicarlas. Uno es el desempleo hispano, que afectó al inicio porque, por ejemplo, los reclamos por cesantía fueron exorbitantemente altos en Estados Unidos. Eso fue lo que más nos preocupó, porque siempre el desempleo hispano tiene una correlación con la remesa. También hay un aspecto con la economía interna. Cuando hay un terremoto, cuando hay una calamidad interna, cuando hay una situación donde el país tiene una calamidad, un problema, sí aparece un efecto de seguro, dicen los estudios, o atenuar el ciclo económico nuestro, porque las remesas tienden a crecer más. Es decir, hay una comunicación entre las familias y entonces hay una ayuda más fuerte que hace que se reciban más fondos. Ese es un segundo factor. Y el tercer factor es el que mencionaba Álvaro, que sí encontramos que estadísticamente sí hay una vinculación donde estas Economic Impact Payments que el gobierno de Estados Unidos otorgó a sus ciudadanos, donde también hay salvadoreños que residen allá, bueno, recibieron cheques por $1.200 o $2.400, dependiendo de la declaración conjunta, etcétera. Esa cantidad de fondos es fuerte también para nuestros hermanos salvadoreños, y su solidaridad está clara. Entonces han mandado más remesas. Entonces cuando nosotros incluimos esos factores y en el pronóstico encontramos que en 2021 en la tasa, en el valor anual llegaría a 7.246, incluimos un rango, pero
en términos de pronóstico medio, eso significa un crecimiento de 22.2%, lo cual es solo replicable en el año 2001, cuando fue el terremoto, cuando también se generó un crecimiento de las remesas de 25%. Ah, ok, perfecto. Voy a un corte. No creo, no lo vi en el estudio de ustedes, pero seguramente debe estar si los tipos de trabajo que desarrollan los salvadoreños fueron los más afectados o los menos afectados, porque a lo mejor, digamos, no perdieron el empleo y recibieron además ayuda. No lo sé si eso era posible, pero el comportamiento, digamos, cierto, del salvadoreño, el remesero, el que manda remesa, qué tipo de trabajo está haciendo, y vamos a ver también los distintos departamentos receptores de remesas. Ya volvemos. Bueno, no sé si tienen, Álvaro, la información de cuál fue el desempleo que tuvieron los salvadoreños el 2020. El nivel de desempleo o qué sectores fueron los más afectados. Más los sectores, José Andrés. Más o menos en promedio, algún 20% de los salvadoreños están en el sector construcción, otro 13% está en restaurantes, también hay servicios de jardinería, hostelería. Yo diría que analizar el tema de los sectores requiere también pensar en cuarentenas o la forma en que se inmovilizó la economía en su momento, ¿verdad? Claro. Entonces, si el sector construcción no puede elaborar, entonces eso sí los afectó. Y efectivamente hubo una afectación al inicio. Sin embargo, también acontece que hay una gran gama de actividades y también una facilidad de salir de un sector y entrar a otro. Esa facilidad del salvadoreño también lo hace absorber los impactos de una manera más... es más flexible al momento de buscar trabajo. Exacto. Lo que me den, pero esa flexibilidad lo ubica en una posición de mejorar rápidamente si pierde algún trabajo. Y además la ayuda que se recibió. Para nosotros ese factor de la ayuda, de esa inyección de liquidez fuerte de transferencias a los hogares es bien significativo. ¿Esa transferencia fue a todos los hogares o a determinados hogares? Sí, esa transferencia se dirige específicamente a los hogares, a las personas, a los individuos que han hecho su declaración de impuestos sobre la renta. Entonces ya están registrados por el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, el IRS, y ese es el criterio pues con el cual se les envía el cheque, además de que tienen que ser ciudadanos o residentes en los Estados Unidos. Residentes permanentes. ¿Sí? Ok, y seguramente que no tengan un alto nivel de ingreso. ¿Sí? Que no hayan tenido alto nivel de ingreso. Sí, hay un límite de creo que $150,000 para abajo el ingreso de la persona. Ok, veamos ahora cómo impacta en El Salvador por departamento. A ver si nos tienen ya el gráfico para poder verlo, porque no es igual en todas las partes. Mire, la parte más verde es donde impacta más fuertemente. Después viene la medio alta, que es la verdecita clara, el amarillo es medio bajo y el gris es bastante bajo. O sea, ¿dónde es bajo el impacto de la remesa? En San Salvador y Santa Ana, me parece, ¿no? Sonsonate. No, perdón, Aguachapán. Aguachapán, perdón. Vamos a aplazar de grado. Nos van a aplazar en geografía. Correcto. En Aguachapán y en San Salvador son los lugares donde estamos hablando de 16% aproximadamente. Sí, en el caso de San Salvador es 16.3% y en el caso de Aguachapán es 14.2%. Lo que sí hay que destacar que como tamaño de la población en San Salvador es más grande, entonces aunque su porcentaje es bajo, en cantidad de hogares es el que más recibe. Ok, ahora veamos los departamentos más dependientes de la remesa. Veo a La Unión, Cabañas y Chalatenango.
Cuscatlán, Cabañas. Sí, No, no me vaya a dejar mal. Y Chalatenango. Y Chalatenango, ahí estuve bien yo. Y La Unión, ¿no? Sí, La Unión, que es en Oriente, ¿verdad? Y estos todos están arriba de 40%, bueno, La Unión casi 50%, y lo que históricamente conocemos, pues, es que en estos departamentos es donde se dieron las primeras grandes olas de migración, sobre todo, pues, asociadas con el conflicto armado. Y de hecho, en Oriente, el segundo nivel, pues, el medio alto, entonces, todos esos departamentos es arriba del 30%. San Miguel Usulután. O sea que son lugares donde muchas personas migraron a Estados Unidos. Quitamos el gráfico. Ok. Para que quede claro, cuando impacta un 40 o 50%, significa que el 50% de las familias de ese departamento reciben remesa. Así es. Ok. ¿Qué pasaría si no tuviéramos remesa? Pues tendríamos departamentos muy deprimidos o zonas del país muy deprimidas, ¿no? Así es. De hecho, pues las remesas han transformado, bueno, no solo las remesas, o sea, no hay que ver la remesa solo como dinero, ¿verdad? La remesa, digamos, es nada más el síntoma que observamos de problemas más profundos, y uno de estos problemas es la migración. Entonces, esta migración, pues, lo que ha hecho prácticamente es integrar el mercado laboral de El Salvador, aunque están, pues, separados, pero a través de la migración, pues, hay una integración con el mercado laboral de Estados Unidos, y eso crea, pues, un vínculo más fuerte de El Salvador con Estados Unidos en comparación con otros países que su vínculo es exclusivamente el comercio de bienes y servicios, y aquí tenemos ese vínculo adicional que es la migración. Ok, veamos ahora el gráfico número 5, que habla de la misma situación pero en todo Centroamérica. Ahora comparémonos con Centroamérica. Estamos viendo, por ejemplo, que el primer país que aparece ahí es Guatemala. Es un país que recibe mucha más remesas que El Salvador, pero también hay que tomar en cuenta que es un país que tiene mayor cantidad de población, bastante mayor cantidad de población, más del doble que El Salvador. Después viene El Salvador inmediatamente, después Honduras, Nicaragua y el último es Costa Rica. Sí, ¿correcto? ¿Cuánto recibe Guatemala? Sí, Guatemala el año pasado, 2020, estaba recibiendo 11.341 millones de dólares. Es decir, pues casi, no, pero casi el doble que El Salvador. Ahora, como porcentaje de su producción, eso es más bajo que El Salvador. A ver, ¿cuánto significa en Guatemala en relación al Producto Interno Bruto? Sí, este dato no lo incluimos en el estudio, Nacho, no te lo podría dar en este momento. Pero es más bajo. Sí, es más bajo. El Salvador es el que más depende de las remesas. El Salvador es el más dependiente. Bueno, entre El Salvador y Honduras es muy parecido. ¿Tenemos la misma cantidad de población migrante en Estados Unidos con Honduras o no necesariamente? No sabría decir porque nosotros no nos hemos concentrado mucho en las poblaciones de los otros países, sino que más que todo la de El Salvador. Lo que sí, la población de Honduras es más grande que la de El Salvador. Y en ese sentido, como porcentaje o dependencia de las remesas, es un poco más bajo, pero también es alto. Ok, Nicaragua bajo, bastante más bajo. Me imagino que la situación política... no sé si los nicaragüenses pueden entrar fácilmente a Estados Unidos, y Costa Rica, digamos que otra explicación diferente a la de Nicaragua, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en Nicaragua la principal migración ha sido de Nicaragua a Costa Rica, aunque también hay muchos nicaragüenses en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pero hay un tremendo porcentaje de población de Nicaragua que migró a Costa Rica.
Y digamos que eso es lo que explica que en Nicaragua las remesas sean más bajas. Ok, ok. ¿Y en el caso de Costa Rica, su estabilidad económica? Sí, en Costa Rica pues es un país muy diferente que el resto de Centroamérica. Su nivel de ingresos per cápita más que duplica los otros países, y obviamente pues mucha gente ha migrado, pero no tanto como El Salvador o el resto de los países de Centroamérica. Ok. Y tenemos otro gráfico para cerrar este bloque, que es el gráfico del costo promedio por transacciones de envío de remesa. Esto es importante, digamos, porque se estaba planteando la posibilidad de que el Bitcoin sea, digamos, para el envío de remesas. ¿Qué es lo que le cuesta a los salvadoreños enviar remesas a los salvadoreños migrantes a su familia en El Salvador? Sí, efectivamente, Nacho, de acuerdo a los datos que hemos recopilado, El Salvador representa de los costos más bajos en la región en el envío de remesas. En 2012 era 5,3 y en 2020 llega a 2,8%. 2,8% del total, o sea, si digamos la persona envía $500, el 2,8 es el costo de envío. Sí, se puede entender así. ¿Sí? Comparado con los otros países es el menor. ¿Qué pasa con los otros Entonces, países? por ejemplo, Costa Rica tiene 6,6. O sea, acuérdese que de alguna manera la escala aquí influye, vea. Ujú. El movimiento de transacciones influye, y también con ciertos costos fijos se pueden hacer más. Entonces, Costa Rica, recibiendo poco flujo en este sentido, pues es el más alto. Pero después está Honduras, después está Nicaragua, y el caso de El Salvador es el más bajo en 2020. También hubieron periodos en los que no se hicieron algunos costos por algunas empresas para tener este beneficio. Es algo que ayuda a las familias poder enviar con menores costos. Pero sí destaca que es uno de los más bajos, incluso en 2019 también es uno de los más bajos. Entonces, la competencia que hay entre las empresas que se dedican a esto es fuerte, y también hay costos bajos, ¿verdad? Hay costos bastante bajos para mandar remesas al Ok, país. toca ir al corte, vamos a volver después del corte, que me cuenten, creo que hay un gráfico, vamos a buscarlo, cómo prefieren los salvadoreños migrantes en Estados Unidos mandar sus remesas al Salvador. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos viendo los gráficos, pero el gráfico 12 sí lo necesitamos. Y dejé la pregunta abierta ya a mis invitados en relación a cómo prefieren los salvadoreños recibir su remesa. ¿Cómo la están recibiendo actualmente y cómo lo decide, digamos, el que envía la remesa? Veamos el gráfico, ¿lo tenemos a mano por ahí? Ok, vamos a poner el gráfico y ahí vamos a ver exactamente, digamos, ¿cierto? O si no, si quieren empezar, empiecen ya, porque estamos un poco lentos aquí. Álvaro o Bueno, José Andrés. bueno, sí, bueno, Nacho, quizás aquí una de las cosas interesantes pues que queríamos conocer era la modalidad de cómo se hace la remesa, y lo que, bueno, estuvo descubriendo aquí Tony Zuleta, que hizo el estudio de esta parte. Allí él encontró que el 37,8% de las transferencias se hicieron por medio de instituciones bancarias, ¿verdad? Y la mayor parte, el 61,4%, se hizo a través de otras empresas remesadoras conocidas pues como los couriers, ¿verdad? Entonces ese es como el principal mecanismo de transferencia, y esto es algo que ha ido evolucionando, porque antes era más a través de los bancos, ahora es a través de los couriers, y ya en efectivo y recargas móviles solo representan el 0,8%. Entonces, digamos que esto es algo interesante,
Y el otro punto interesante es, ahí estábamos refiriéndonos a la institución a través de la cual se hizo la transferencia. Pero estas instituciones tienen acuerdos con otras instituciones como, bueno, como Fedecrédito, ¿verdad? Fedecase, o sea, cooperativas, federaciones de cooperativas o Fedecrédito, con básicamente. farmacias. Entonces se ve que la preferencia, pues, que están más distribuidos en el territorio, es este mecanismo que se cobra, pues, a través de ventanilla o en caja, que lo hace el 70.8% de la población por la conveniencia de que le queda más cerca. Ok, tenía entendido que también, digamos, habían otras formas antes, ¿o no? Con encomenderos, mandar el dinero, ya eso no existe, ¿no? Ya la gente ha preferido los sistemas establecidos. Sí, todavía existe, ¿verdad? Pero como ahí, se señala pues en las estadísticas que recopila el Banco Central de Reserva, esa cantidad de personas que lo hacen por un encomendero, por efectivo, es realmente poco. O sea que eso ya casi no se da por la facilidad que se ofrece a través de estos mecanismos más modernos. Y como decía José Andrés, pues por el costo es muchísimo más bajo. Ok. ¿Pudiera existir un costo más bajo que el que actualmente tenemos? Yo creo que la tendencia, bueno, la gráfica mostraba una tendencia hacia la baja y yo creo que los mecanismos financieros, las transferencias electrónicas van a continuar disminuyendo ese costo, ¿verdad? Es la tendencia. Ok. Había por ahí otra gráfica que ya se me fue el número, que te señalaba cuántos remesas envía Estados Unidos al mundo, ¿no? Sí, era más ¿Cuánto de dinero 100,000. sale de Estados Unidos a diferentes países del mundo, a los familiares de diferentes países del mundo? Sí, era más de 100,000 millones de dólares. Anuales. 100.000 Sí, millones de dólares. muchísimo más de 100,000 millones. O sea, es una cantidad astronómica. Ok, pregunta, ¿esto no afecta a la economía de Estados Unidos? La salida de A ver, José divisas Andrés. a este nivel, digamos, ¿cómo se maneja esto en términos de los intereses de Estados Unidos? Bueno, realmente los agentes económicos pues tienen libertades, ¿verdad? Y esas libertades los llevan a hacer esos movimientos como tal, ¿verdad? No parece haber una forma restrictiva en este sentido, ¿verdad? Más que todo es por el lado de la migración, donde la política de Estados Unidos es más cuidadosa. O sea, el tema del migrante que llega, que se evite la inmigración irregular, ahí es donde están concentrados más sus acciones de política, más que el tema de restringir este tipo de flujos de capital. Ya, no afecta a la economía estadounidense. Es demasiado grande para afectar, aunque sean cifras astronómicas. Sí, es complicado. Yo más que todo también quería referir a un punto interesante, como se refería, de acuerdo a los salvadoreños y sus gustos y preferencias para recibir remesas. Sí. Entonces son estas remesadoras y también la acción en ventanilla. Entonces, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Es algo que no podemos predecir porque no es algo que podamos saber. Sin embargo, se ha mencionado mucho que el Bitcoin cambiaría esto. Por otro lado, sí vemos que hay competencia en esto, hay costos bajos también, que si los ponemos los dos en un balance, pues el Bitcoin tendría que superar. Y también la preferencia que tienen los salvadoreños por ir a la ventanilla y retirar en efectivo su dinero, que es algo que porcentualmente ahí aparece más del 68%. Hay un sistema... Entonces, si los salvadoreños están teniendo hoy por hoy esa preferencia, pues esperaría que mantengan esa preferencia también. Ok, el sistema actual es confiable.
para el que envía y el que recibe, y hay una costumbre ya de que sea de esa manera, ¿no? Sí, así es. Ya, ok. Ahora hablemos del consumo. ¿Cómo se gasta la remesa la familia salvadoreña? Sí, bueno, esto se hace a través de encuestas, ¿verdad? Y la encuesta esta que hace el Banco Central de Reserva, lo que la gente responde es que el 90% de su remesa lo ocupan para consumo. Un 6.6% dice que se va para educación, 3% para salud y 0.4% es para invertir o para poner un negocio. ¿Sí? O sea que lo principal es que se va para el consumo. Ok. Esto no es bueno, ¿no? Obviamente. Pues aquí, bueno, podemos profundizar un poco más. O sea, y eso, si eso es necesario... lo que dice la respuesta de la gente, pero cuando uno estudia el comportamiento, o sea, no solo basta preguntarle a la gente qué hace con el dinero, porque el dinero se puede decir que se usó para una cosa, pero se hace también otras cosas. Entonces, es mejor ver el comportamiento y hay estudios empíricos que vinculan, por ejemplo, la remesa a un incremento con la matrícula de los hijos en la escuela. Entonces tiene un impacto positivo en la asistencia de los niños y las niñas a las escuelas. También hay evidencia empírica de que los hogares que reciben remesas logran que sus hijos se mantengan más tiempo en la escuela, o sea que no salgan de la escuela antes de tiempo. Ese es otro resultado interesante. Y otro resultado que lo ha encontrado también José Andrés, pues en el estudio de los mercados laborales, es que con la recepción de remesas, también la gente espera un salario más alto. ¿Sí? Entonces eso también afecta el mercado laboral en El Salvador. Ok. Alguna vez escuché, y no una vez, muchas veces, ideas como canalizar las remesas. ¿Se debe? ¿Se puede? José Andrés. Es complicado porque hay una libertad de por medio, ¿verdad? También una perspectiva es la macroeconómica, que también hay que traer la colación. Las remesas, por ejemplo, no son parte del Producto Interno Bruto, o sea, realmente no son producción en sí mismas, sino que es una transferencia de recursos que le ayuda a los hogares a demandar más. Entonces, lo que se puede decir es que las remesas suman al Producto Interno Bruto y entonces ya se tiene el ingreso disponible que tiene toda la economía y con eso se apuntala, por ejemplo, la demanda interna. La demanda interna puede ser satisfecha con producción interna, pero también con importaciones. Entonces, la macroeconomía en general tiene esa vinculación que entran las remesas y después hay un flujo de importaciones que se da para suplir esas necesidades que la gente va demandando. Incluso también se ha notado, por ejemplo, que el IVA importación está aumentando su recaudación, también influenciado por este aumento de las remesas y también los aranceles. Incluso si uno revisa la recaudación tributaria, más del 60% de su variación proviene de estos dos rubros, del IVA importación y de los aranceles. Entonces, también hay una vinculación a aumentar los recursos que le llegan al fisco cuando vienen muchas remesas. Y también está pasando eso en estos momentos, como decía en un inicio, que se está aproximando a 28% del PIB. O sea que este papel que las remesas juegan en la economía es algo que se profundizaría más y estos efectos que describimos con Álvaro pues podrían tener un rol más preponderante. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente con los comentarios y preguntas del público televidente. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao.
Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestros panelistas también. Comenzamos con la participación de Blanca Luciana Hernández, que escribe: en el país hay un crecimiento en cuanto a las exportaciones, importaciones y remesas. Estas últimas hasta un 45%, pese a la pandemia por COVID-19. Los sectores económicos se mantienen activos, afirma Blanca Luciana Hernández. Herbert Guerrero nos escribe: buenas noches. Según estudio del Banco Central de Reserva, hasta el mes de junio han ingresado 3.658 millones de dólares en remesas familiares, con un incremento de un 45% respecto al 2020 y un 30% respecto a 2019. Eso quiere decir que hay confianza en de los salvadoreños en el exterior. Eduardo Ramírez pregunta: ¿qué posibilidad habría que dentro del rubro de remesas familiares hubiera transferencias por lavado de dinero? Felipe Roldán nos escribe: interesante tema. Me gustaría preguntar a los panelistas, ¿qué opinan sobre las proyecciones de crecimiento en remesas? De acuerdo con el Banco Central, estas se han incrementado respecto a los últimos 2 años. Asimismo, se proyecta un crecimiento económico para el país. Roberto Hernández afirma: nuestra diáspora juega un papel muy importante en la economía de nuestro país por las remesas que envían, las cuales generan fluidez para el beneficio de todos los salvadoreños. Finalmente, Carla García dice: en el último trimestre hay un incremento en remesas, un 51.1%, exportaciones de 41.8%, índice de producción industrial de 49.8%. La ayuda que nos brinda nuestra diáspora es muy importante porque aún en un año de pandemia mundial, ellos tienen activa la economía. Vamos para las respuestas de nuestros distinguidos panelistas. Ok, ¿quién quiere empezar? Quizá quería abordar por estas últimas preguntas con las proyecciones y las tendencias, ¿verdad? Estamos viviendo un extraordinario flujo de ingresas, de remesas que están ingresando a El Salvador, y eso está por encima de las tendencias del patrón histórico, pero esto también tendría una tónica también a disminuir su crecimiento en 2022. Cuando hicimos el ejercicio, también notamos, bueno, estas ayudas no van a ser permanentes. En Estados Unidos ya han jugado un rol importante. Entonces, cuando estas ayudas mermen, las remesas en nuestro pronóstico no tienen una disminución. En 2022 llegarían a 7.497 millones, y sería una tasa de crecimiento de 3.5%, en contraste como la del 22% que estamos viviendo. Entonces, atenuarían su crecimiento, y 3.5 es más o menos parecido a la tónica anterior de la pandemia, que era 4.8, etcétera. Entonces, sí también aparece en nuestro pronóstico que en 2022 atenuarían su incremento. Ok. Álvaro. Sí, entre todas las preguntas, pues también se ve que existe esta relación que hacen los televidentes de ese fuerte incremento de las remesas. También ha tenido un impacto en el crecimiento de la economía, ¿verdad? Y bueno, sobre todo en el crecimiento, por ejemplo, de las importaciones. Eso está directamente vinculado con el crecimiento de las remesas. También el aumento de la recaudación tributaria, ya lo había mencionado José Andrés, también eso está vinculado con el incremento de las remesas. Entonces, para nosotros, voy a repetir lo que dijo José Andrés, el mensaje principal es que debemos de tener esto con cautela, porque el incremento es extraordinario. O sea, extraordinario quiere decir que no es típico, y que el próximo año pues ya se va a ver menor, y entonces vamos a volver pues a niveles de crecimiento normales y que tradicionalmente en El Salvador han sido bajos. Ok. Había una pregunta en relación a las transferencias por lavado de dinero. No entendí mucho la pregunta.
Sí, ahí existe esa teoría, pero eso es difícil de comprobar, ¿verdad? O sea, es una hipótesis, pero lamentablemente, pues el tema de el mercado negro, el lavado de dinero, no existen cifras, entonces nosotros no podemos afirmarlo con certeza, ¿verdad? Es más que todo una hipótesis. Ok. Bueno, no sé si se queda alguna. Hablaba la gente de crecimiento de las remesas, exportaciones y también las importaciones. No sé si, digamos, ustedes decían tiene que ver porque a mayor remesa dinamiza el mercado y por lo tanto, digamos, hay más consumo y si hay más consumo hay más importaciones. Pero en el caso de las exportaciones también tiene que ver. No. Pues en el análisis económico vemos una cosa independiente, porque las exportaciones pues están relacionadas a la demanda. También nuevamente un buen porcentaje, más del 50% de las exportaciones de El Salvador van a Estados Unidos. Entonces cuando Estados Unidos está teniendo una nueva, o sea, después del declive está despegando y también tiene tasas de crecimiento interesantes, de 8%, eso está jalando las exportaciones. Entonces, el tema de las exportaciones lo vemos un poco como independiente del tema de la remesa. Las exportaciones están relacionadas más que todo a esa demanda externa y también a las capacidades competitivas internas del país para poder producir los bienes y exportarlos. O sea, los costos de transacción, los costos de energía, todos están ahí vinculados que si tiene menos costos, puede responder a precios más competitivos externamente. Ok, en el caso, digamos, del aumento de los ingresos fiscales, ¿la remesa influye solamente en pago de IVA por consumo? Nosotros encontramos en el análisis que hay una clara vinculación, porque las remesas están vinculadas a las importaciones y el flujo de importaciones es el que cancela el IVA importación. Y es el rubro que tiene un crecimiento significativo. Sí, pero también entonces, si la persona... ahí está la vinculación. Pero si la persona tiene más remesa, consume más, y si consume más significa que paga más IVA, ¿o no? Sí, claro. De bienes importados. Obvio. No, de ir a... Y también de bienes internos en una proporción quizá un poco menor, pero sí influye. Claro que Ok, bueno, gracias a las remesas, realmente, digamos, no ayuda mucho al país la remesa. Creo que El Salvador es un país bendecido en ese aspecto, en que tiene una población migrante, pero una población migrante solidaria con sus hermanos en El Salvador. No sé qué pasó, pero se me fue la imagen a mí. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar esta noche. Mucho gusto, muchas gracias a ti, Nacho, y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias, Juan Andrés. Gracias también a ti. Gracias, Nacho. Que estés bien y buenas noches a todos. Muy buenas noches. A los amigos televidentes, nos vemos mañana, siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.